tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este módulo sobre las fiestas que estamos realizando, porque, digo, en términos periodísticos no hay fecha ni horario para trabajarlas. La información, los sucesos, lo que ocurre no se suspende por fechas especiales, siguen sucediendo, las cosas siguen sucediendo, así que hay que seguir haciendo periodismo. En la oportunidad vamos a hablar y propongo, ante un hecho concreto que se sucedió hace 3 días en la ciudad de Reconquista, con tema de salud, que me parece que tiene una fuerte connotación en términos de proyección o análisis en lo que hace al orden político en el norte, particularmente de la provincia de Santa Fe. Yo creo que es una cuestión que se da más o menos en toda la provincia, pero particularmente en el norte de Santa Fe, que consiste en lo siguiente, y tiene que ver con la presentación de la renuncia de Alfredo Esperati, ex intendente de la ciudad de Reconquista, ex diputado. Es un hombre que tiene una carrera política en los años de los 90, ha tenido la astucia y la capacidad de ganarle una interna a Reutemann, por ejemplo, en aquel momento donde nadie se animaba a enfrentar al reutemismo en aquel momento, porque era una fuerza política muy fuerte. No lo hacía buena gestión o buena gestión política, era un tipo fuerte, políticamente fuerte. Alfredo Esperati fue el único que le hizo frente y además le gana la interna. Estamos hablando de una persona que en lo político no es un ingenuo y que en lo político tiene mucho que contar y muchas carreras ganadas. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Hace 2 días presentó la renuncia como titular de la cartera de salud, el apéndice del norte de Santa Fe, llamada región, antes se la llamaba nodo, y que le dio un perfil, si bien es cierto que hay un montón de problemas que no se han solucionado, pero en un contexto en el que se necesitaba poner un trabajo y focalizarlo en una especificidad que era la inmunización, en un contexto donde en Reconquista se morían gente como moscas. Se había inaugurado un hospital que no funcionaba y era una macana tras otra, era un escándalo tras otro. A partir de la presencia de Alfredo Esperati se bajaron los decibeles, se empezó a confiar y empezaron a aparecerse los resultados, por lo menos lo que hace la inmunización. Y se organizó bastante la salud en el norte santafesino. En su renuncia explica que el ministerio es demasiado burocrático y las respuestas no aparecen atento a las necesidades inmediatas que la salud reclama, que no son de ahora, son de hace mucho tiempo, y es una forma, considero, explicada de un tipo que tiene cintura política para decir que se va sin que le hayan cumplido algunas cuestiones. Yo no creo que el ministerio sea tan burocrático si tenemos en cuenta que algunas decisiones en el sur se han tomado para transferir fondos a algunos laboratorios amigos del poder en cuestión de horas, y para nombrar a un enfermero en el norte de Santa Fe pasan 6 meses. Entonces no es una cuestión de burocracia, es una cuestión de decisión política. Pero bueno, es una forma gentil, es una forma de explicarla conforme a evitar rispideces innecesarias, según la mirada del propio Alfredo Esperati. Yo quería recordar o hacer un reconto de cómo veníamos con la salud desde la asunción de este gobierno provincial hasta principios del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan los escándalos que venían, que albergaba ese hospital? Que era un desastre tras desastres, desastre tras desastres. El nombramiento, por ejemplo, de 2 directores que convivieron horas, siendo los 2 directores, uno que no se terminaba de ir, el otro que no terminaba de asumir, se habían agarrado las trompadas. UTI tenía 98% de muerte. Directores nombrados como Correa, que eran impresentables. De ahí vino otro que no me acuerdo quién era. Después vino un tal Musarelo, un presentable, por lo menos como director. No conozco su actividad como médico, pero como director del hospital verdaderamente dejaron muchísimo que desear en un momento donde necesitábamos precisamente que la salud sea la que funcione. Se le indalgó mucha responsabilidad al intendente Vallejo respecto de esto. Alguien decía el ministro sin cartera, qué sé yo. Bueno, la cuestión de que eran verdaderamente sucesos escandalosos uno tras otro.
eran uno tras otro. Vino Alfredo Spelati, insisto, puso un poco de tranquilidad, un perfil, una proyección y empezó a organizarse un poco mejor la cosa. Quiero decir, la que estaba en ese momento en la cartera, ocupar cargo que hoy ocupa Spelati, era que novia segunda de Spelati, que es la doctora Mansur, que evidentemente como médica debe ser buena, pero en términos políticos de proyección para manejar una cartera era absolutamente ineficiente. Estaba pintada Mansur, una vergüenza, ¿no? Los anuncios los hacía el intendente Vallejo. Qué sé yo, que tendría que ver Vallejo con el tema de la cartera de salud más allá que sea médico. Y Mansur, me acuerdo, así con la cabeza cada vez que se anunciaba algo, que era un desastre que se venían, ¿no? Que lo hemos denunciado muchísimas veces, incluso en medios provinciales. Terminamos siendo notas. La nota y el escándalo terminaba tapando cualquier análisis político, porque no se podía hacer análisis político en ese contexto, porque era todo verdaderamente mamarrachesco. Era verdaderamente mamarrachesco. No quiero dejar de recordar, por ejemplo, la funcionalidad de quien hoy no funciona, que van a tener que llamar a elecciones, que es el Consejo del Hospital de la Ciudad de Reconquista. Otro elemento importante, sumando escándalos y escándalos, fue el que le firmó la contratación, la transferencia de los recursos, que son cuantiosos, millonarios, destinados al hospital, que se lo terminó entregando a la gremial médica. La gremial médica es una entidad que representa los intereses de la salud privada, no de la salud pública. Se recrudeció esa connivencia incestuosa, vergonzosa entre la salud pública y la salud privada. La salud pública tiene que ir por un lado y la salud privada tiene que ir por otro. No se pueden juntar las cosas. Cuando se juntan es cuando se terminan generando estos mamarrachos, estos desastres, en la que la plata no alcanza, los recursos humanos no alcanzan, donde la gente se muere como mosca, mientras la salud privada sigue haciendo su propio negocio. Ese hospital que comenzó la gestión del Frente Progresista Cívico y Social en la era Wiener, tardó 12 años en terminarse, y no fue por falta de recursos, y no fue por falta de decisión política. Hay un trasfondo que nadie lo cuenta, y que sería bueno que alguien lo empiece a contar. ¿Sabe por qué tardaron tanto en terminar en ese hospital, que estuvo a punto de no terminarse? Porque los intereses del sector privado, de la gremial médica y todo el arco de clínicas privadas hicieron lo imposible para que ese hospital se pueda empezar, se pueda desarrollar y se pueda terminar. ¿Por qué? Porque atentaba contra sus propios intereses, era un hospital de alta complejidad. Por eso hoy tenemos la cantidad de problemas atento a tener que contratar profesionales especialistas que estén funcionando y que estén trabajando en ese hospital. No es una cuestión política, pero mejor dicho, no es una cuestión económica, es una cuestión política que todavía sigue atendiendo las demandas y las presiones que ejerce la salud privada desde el norte de Santa Fe hacia el Ministerio de Salud de la provincia, como ocurrió siempre, Estuvieron a punto de voltear un hospital de alta complejidad para que el negocio de la salud siga siendo rentable al sector que hace que sea rentable, que es el sector privado. El Frente Progresista Cívico y Social ha tenido como socio a los radicales, que no solamente le cuidaban los votos y la territorialidad, en el norte de Santa Fe también tienen poder político. Y fueron precisamente en ese momento y en esa pulsión los que salieron a defender los intereses de la salud privada. Por eso se tardó tanto en terminar el hospital. Todo el arco político del radicalismo de Avellaneda, todo el arco político del radicalismo de Reconquista. Hablemos de Gogui Gregoré, Hugo Firmán y de Avellaneda, no hace falta darle nombre. Todo el arco del radicalismo de Avellaneda come asado con los sectores que calculo yo que deben ser parte de los auspiciantes de campaña de esta gente, porque han defendido los intereses de la salud privada de una manera vergonzosa, del mismo modo que lo han hecho con los estafadores de Vicentín. Esa es la razón por la cual se tardó 12 años en terminar el hospital, más allá de que había una decisión política desde la provincia con el Frente Cívico y Social, pero que tenía fuerte resistencia en el norte de Santa Fe para que ese hospital se construya y pueda avanzar y finalmente terminarse. No es casual
Y no es inocente que Lifchitz, el último gobernador del Frente Progresista, lo inaugura días antes de irse, porque no quería enfrentarse a las tremendas presiones que venían desde el sector privado, auspiciado por el radicalismo de Avellaneda y de Reconquista, que eran socios del mismo frente. Esto es así. Quiero decir, estos contextos en la que no se está hablando de la gente, no se está hablando de la problemática social, no se está hablando de un derecho, se está hablando de negocios. Se está hablando de negocios. En el norte de Santa Fe la salud privada sigue teniendo un enorme poder que puede restringir, que puede coartar, que puede cooptar el avance ante la posibilidad de que tengamos una salud pública, gratuita y de buena calidad. Atenta contra sus intereses y van a seguir haciendo lo imposible para que la salud pública tenga esa calidad. No es ingenuo ni tonto que el hospital funciona a media, que no tenemos la cantidad de profesionales que necesitamos y que la salud en el norte de Santa Fe, en muchos efectores públicos, no tengamos los recursos humanos que se necesiten. No es una cuestión de burocracia, le aseguro que no. En esto discrepo mucho con Esperati. No es una cuestión burocrática, es una cuestión de decisiones políticas cuyas pulsiones las termina siempre ganando el sector privado porque tiene amigos dentro de la política a los que yo los identifico, a los radicales de Avellaneda y a los radicales de Reconquista. Siendo aún socios del propio Frente Cívico y Social, jugaban para el lado de la salud privada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En este contexto viene Esperati y le da un poquito de aire a la salud pública. Hoy presenta, o ayer o anteayer presentó la renuncia, el único tipo en el marco del peronismo que le viene a dar esta pequeña bocanada de aire fresco. En un contexto donde en el peronismo, como dije el otro día, no hay estrategias, no hay discursos, no hay liderazgos, no hay perfiles. Del otro lado, ¿qué es lo que te ofrecen? Esto que estoy diciendo. Gente que está dispuesta a seguir haciendo negocios con los grandes negociadores de la salud. Quiero decir, el arco político de un lado y del otro no tiene mucho para dar, por lo menos en lo que hace a las demandas sociales o lo que queremos escuchar, o gente que interpelemos conforme al cual, desde un discurso y decisiones políticas, este tipo está pensando en el problema. No hay, no existe. ¿Por qué hago este análisis? Porque acaba de presentar la renuncia la única persona que más o menos ordenó la cosa y que además es político. No sé cuántas respuestas ofrece Alfredo Esperati en este contexto, pero los interrogantes que genera en este marco es muy ingenuo no incluirlos dentro de un análisis político que se cae de maduro, que estas preguntas hay que hacerlas atento al cual el propio devenir del tiempo en los próximos meses habremos de saber qué es lo que va a pasar con esta renuncia, con el futuro de Alfredo Esperati, juega o no en política. Se enojó con el ministerio, se enojó con Perotti, decidió hacer una interna, qué sé yo qué va a hacer. Pero en este contexto hay una persona que genera interrogantes. En el contexto de salud y en el contexto político. Dentro de un año y medio hay elecciones de nuevo y se eligen autoridades locales, departamentales y provinciales. Yo lo convido, además de este análisis, a verlas, el video, gentileza de Leo Rolón, periodista de la ciudad de Reconquista, para compartir las expresiones del propio Esperati, que fue muy claro y contundente, más allá de que disfraza algunas verdades, que yo creo que por conveniencia, diciendo que es muy burocrático cuando yo no comparto eso, y Alfredo Esperati sabe perfectamente que no pasa por ahí, pero lo dice, digo, atento a evitar confrontaciones innecesarias y poder irse de un modo no tan beligerante cuando entendemos ante sus expresiones que se va justamente porque no le han cumplido y entiende que la provincia y su gobernador en tanto peronista, no está atendiendo a la salud como corresponde. El tema de salud es sumamente importante en cualquier región, en cualquier parte del mundo. Pregúntese ante cuánta gente usted se desnuda. Frente a gente muy confiable, marido, esposa, y ante el médico. No se desnuda ante cualquier otra entidad.
Fíjese el poder que tiene, no solamente el médico, el poder que tiene la salud en la gente. Y el poder que tiene alguien que habla en nombre de la salud. Hay que tener cuidado con estas cosas. Si esto lo transferís o lo llevás en términos políticos, la cosa empieza a generar movimientos y dinámicas por carriles naturales, sobre el cual se llama la atención, atento a que quien representa un discurso viene del lado de la salud, ante quien, insisto, usted se desnuda ante su esposa o su esposo, o ante el médico y a nadie más. Ese es el poder que tiene la salud en la gente. Y es lógico, lo que más cuidamos es la salud. La conferencia de prensa, otorgada por Alfredo Sperati hace horas, en la ciudad de Reconquista, donde dejó clarificado, o bastante clarificado, el hecho de por qué presenta su renuncia y se va. Ya, fue muy difícil aceptar y ahora también me es difícil irme. Las dos cosas son difíciles. Acepté, la razón de la aceptación era porque, bueno, se armó un equipo y hacía falta ponerse al frente de algunas cuestiones que eran importantes. Y ahora creo que cumplí con esa etapa que lo dije cuando asumí, o sea, tomé una serie de responsabilidades con vistas a que en un tiempo las tenía que asumir y ahora creo que la problemática que sigue merece ser abordada con otro proyecto, con otros equipos, hay que profundizar el trabajo. Y bueno, creo que es importante entender los pasos al costado porque es una continuidad, no es que se dejan de hacer las cosas, ¿no? ¿Indeclinable? ¿No hay posibilidad de que lo compensa? No, ya está. Cuando presentás la renuncia, yo soy de los viejos que piensan que si renunciás, ¿viste? No es... Alfredo, ¿hubo promesas que no se cumplieron por parte del Ministerio y que también empujan a tomar esta decisión? Fundamentalmente en recursos humanos, que era algo que habías pedido al principio. Bueno, el recurso humano en la región es un problemón. Es un problema tremendo el recurso humano. En este momento y con el tema de las vacaciones, hay lugares donde no podemos reemplazar gente, hay centros de salud que nos quedamos sin enfermeras, que nos quedamos sin médicos. No podemos negar las vacaciones después de todo lo que se pasó con la pandemia y todo, es una cosa que es increíble, pero bueno, el problema del recurso humano es, yo te diría que es el talón de Aquiles de la región. ¿Pero hubo promesas que no se cumplieron? Yo no sé si son promesas o son cosas que no se pudieron avanzar. Hay cuestiones médicas que no las podemos cubrir porque no hay médicos, sencillamente, o porque esas especialidades no las tenemos acá. Sí, a manera y sea que le apuntás, el Ministerio tiene un funcionamiento burocrático y lento que no se condice con la necesidad de solucionar las cosas. O sea, a mí si me falta una enfermera la tengo que poner mañana, no puedo esperar 3 meses para poner una enfermera. Entonces, bueno, creo que sí, es una autocrítica que tiene que hacerse el Ministerio de entender que en nuestra región se necesita una velocidad de funcionamiento distinta. ¿Aceptaron la renuncia a nivel provincial ya? ¿Ustedes cuando se la presentó? ¿No saben? No, lo que sé es que está transcurriendo el camino burocrático que recorren, pasan todos los expedientes, dan toda la vuelta y bueno, no tengo ninguna novedad. Sé que va avanzando en su recorrido. Está a cargo hasta que acepten la renuncia. Sí, realmente para dar continuidad, acá hay mucha firma, muchas cuestiones que tenemos que seguir en continuidad, voy a seguir como responsable hasta que eso se vea. Alfredo, permíteme una, Leo, gracias. ¿Fue parte de la estrategia esta de descentralización pensando en las terceras dosis con el tema vacunatorio? No te entendí. No, usted fue parte de la estrategia que ayer nos contaba en el de descentralizar el vacunatorio de cara a las terceras dosis. Esa es una estrategia que se baja de la provincia. La analizamos y puede ser cierta. ¿Qué es esto? La vacuna del COVID con el tiempo se toma como que va a ser una vacuna de calendario. Va a pasar a ser que todos los años nos vamos a tener que vacunar como viene en la mano. Entonces, está el dispositivo de los CAPS, está el dispositivo donde se colocan las otras vacunas de calendario y la idea de la provincia es descentralizar y que en todos lados se coloquen las vacunas y cambiemos esta estrategia del vacunatorio grande que tuvo una importancia fundamental en el momento de la masividad que había que atender y de la rapidez con que había que dar la respuesta,
pero que puede ser mucho más práctico ahora la descentralización de todo. En esa descentralización, el problema que estamos planteando es el del recurso humano, porque se le va a sumar a cada centro, se le va a sumar al trabajo diario de gente que tienen a lo mejor 100, 200 personas que se van a vacunar ese centro. Primera incógnita. Alfredo, Martorano no vino nunca desde que es ministra de Salud al norte de la provincia de Santa Fe. ¿Crees que parte de estas decisiones que no se tomaban tiene que ver con esto, con la lejanía de la ministra a la región? No, creo que en el ministerio hay el doctor Prieto es el encargado de la zona, digamos, es el representante de la ministra. Me parece que no es un problema personal de la ministra, es un problema del ministerio, no de la ministra. El funcionamiento del ministerio es lo que a mí personalmente no me convence en el sentido de la practicidad y de la ejecutividad que se necesita, sobre todo en etapas como esta, de problemas como estos, y bueno, que no la tenemos. Y me parece que eso es más una estructura que hay que modificar que un ministro, ¿no? ¿Se queda hasta que designen a alguien? Me quedo hasta que me acepten la renuncia. No sé si la estrategia del ministerio la veremos la semana que viene, cuando viene Prieto, es qué tiempo se pueden tomar, si van a designar a alguien más, la verdad que eso no lo sé. Por lo pronto no hay... No, eso no. La verdad que no preparé a nadie para que siga. Por lo pronto no hay una transición, digo, no hay nadie previsto. Sí, yo supongo que primero... Sigue Leira. Primero yo sigo. Y segundo, yo supongo que la estrategia, en el sentido de si cuando salga mi renuncia, si todavía no está definido el tema, la coordinadora de la región es la doctora Mansur y puede seguir tranquilamente, que maneja absolutamente el tema. Tiene que ver con varias cosas. Primero, el movimiento de la gente. O sea, hoy tenemos que considerar que, por ejemplo, en el vacunatorio de Reconquista se vacunó una cantidad de gente de la región, o sea, de localidades, de los alrededores, que les llega el turno y se moviliza. A ver, hablemos, Los Laureles, Larazábal, toda una cantidad de gente de los alrededores. Descentralizando en cada uno de estos lugares, en su centro de atención primaria, toda esa gente se podría vacunar en ese lugar y no tendría la necesidad de moverse. En el esquema de las vacunas que se están aplicando ahora, son vacunas que necesitan entre 2 y 8 grados, se pueden tener una heladera, no necesitan la logística que tenían en un principio, todo el congelamiento y todo lo que hacía que no la pudiéramos llevar a cualquier lado, o sea que puede estar también ubicada en cualquier lado. Se evita el movimiento de gente, como te decía, y la estrategia es que esté como una vacuna de calendario. O sea, se piensa, y yo creo que con bastante razonabilidad, que nos vamos a tener que seguir vacunando todos los años con esto, de la forma que estamos viendo que viene en Europa, de la forma, seamos inteligentes en mirar qué le pasa a los que vienen 3 meses antes que nosotros. Veamos lo que está pasando, leamos lo que está pasando, y nos vamos a tener que seguir vacunando, seguramente, porque hoy se comprueba que no es que las vacunas pasan a no ser útiles, pero que el nivel de anticuerpo con el tiempo va disminuyendo. Entonces llega un momento que conviene reforzar ese nivel de anticuerpo. Con lo cual creo que estamos ante una instancia, lo que se analiza hoy, es que todos los años nos vamos a tener que seguir vacunando. Bueno, la organización natural de las vacunas de calendario es en los centros de asistencia. Doctor, ustedes llegaron en muy actual. Sí. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo empezó a funcionar? Bueno, ya se empezó, creo que la fecha que se puso en la provincia es el 21 o el 23. 21. A partir de la cual, en lo personal yo lo considero positivo. Creo que nosotros estamos en una zona donde tenemos un muy alto nivel de vacunación. O sea, no es un problema muy específico de nuestra zona, pero hay lugares, y sobre todo en Europa, donde la aplicación es muy firme, porque los niveles, increíblemente, pero en países mucho más ordenados y organizados en salud que nosotros, tienen 60% de vacunación, Alemania, por ejemplo, y nosotros tenemos 90%, o sea que acá me parece que muchísima gente tiene ese pasaporte. Lo que explican de la provincia es que es muy fácil entrar para obtenerlo, y se supone, como se explica también, que aquellos que no puedan acceder a tenerlo vía
alguna app o vía el teléfono con mostrar en papel su cronograma de vacunación y su documento va a ser suficiente. O sea, yo creo que es muy válido y es un incentivo muy fuerte para motivar a todos aquellos que no se hayan vacunado, que sobre todo la gente joven, la que va a asistir a todos los eventos y a todo lo que se está programando para pedirles, toda gente joven. Ahora, en nuestra zona la respuesta de la gente joven ha sido muy buena, se ha vacunado muchísimo, o sea que creo que esto va a ser un poco un incentivo para empujar un poquito más a aquellos que estén reticentes y nada más. O sea. Bueno, seguramente me va a mandar a preguntarle a Sanitini, pero bueno, ustedes llegaron en el momento de vacunatorio COVID, del consejo que no funcionaba, un montón de cosas y casi en forma simultánea con el doctor Juan Carlos Sanitini. Y ahora está de vacaciones, pero está a cargo del hospital. ¿Piensa que esta decisión suya puede tener algún efecto cascada también? ¿Lo habló con su colega? No, son realidades distintas. Son realidades distintas. Si bien conformamos un equipo que cada uno se ha hecho cargo en su lugar de las cosas y no hemos confundido los roles, pero somos un equipo, de todos modos. Y yo creo que Juan Carlos va a evaluar estas cosas de la manera correcta. Esto no es una corrida del dólar. La realidad del hospital es distinta a la de la región, hará su evaluación y creo que la venida de la gente del Ministerio el martes también va a ser con reuniones con Sanutini y con el tema de hacer una reunión en general, no va a ser solamente venir a la región. Así que no, creo que eso es una evaluación particular. Alfredo, decía el colega, llegaste con el vacunatorio VIP, te vas sin que eso esté resuelto. Digo, sí. no se sabe ni qué va a pasar con la intervención que termina la semana que viene. La intervención termina el 31 de diciembre y yo creo que ahora cuando vengan la semana que viene tienen que traer alguna novedad respecto de eso. Porque esta es una fecha que el interventor, que es el contador Lupa, la tiene totalmente presente y sabe cómo es. A mi entender no hay resultados de la auditoría. O sea que creo que el Ministerio tendrá que tomar alguna decisión con respecto a cómo continuar con esto. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Tracoña.